Bienvenidos, hermanos, amigos que nos acompañan. A pesar de las fallas técnicas en el sonido, hermanos, pues que no sea impedimento para alabar a nuestro Dios, para escuchar su palabra. Y pues damos gracias que estamos nuevamente reunidos, hermanos. Y después de alabar su santo nombre, de entender por qué lo hacemos, hermanos, porque Él es bueno. A pesar de las circunstancias que tú estés atravesando, a pesar de lo que estés pasando en tu vida, hayas pasado en la semana, déjame decirte que la persona de Dios siempre es bueno. Él nunca cambia. Él es inmutable, dice su palabra, y significa que Él nunca cambia. Si tú estás atravesando una situación adversa, problemas, tribulaciones, enfermedades, Él sigue siendo bueno. Y en tu vida puede utilizar esas situaciones para ayudarte, para atraerte hacia Él. Y si tienes bonanza, tienes salud, te va bien, pues también puede utilizar esas cosas para seguir bendiciéndote, porque Él no cambia, Él sigue siendo bueno. ¿Y qué significa que Dios sea bueno? Significa que Él quiere el mayor bien posible para la humanidad y para sus hijos. El más duradero, ¿sí? El que perdura por siempre. Y una de ellas es que Dios, siendo bueno, Él quiere salvarte. Él quiere que conozcas a su Hijo Jesús. Y por eso te ha traído el día de hoy. Porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Y su misericordia significa que nosotros merecemos castigo, pero Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Esa es su misericordia. No darnos conforme a lo que merecemos, sino extiende su misericordia cada día, cada semana, cada mes, cada año. Porque su persona no cambia, Él es misericordioso. ¿Con qué propósito? Para salvarte. Para traerte a los pies de Cristo y puedas conocer a su Hijo. Él es bueno, hermanos. Él es bueno, querido amigo. Y pues antes de comenzar, pues vamos a ponernos en sus manos. Vamos a pedirle que sea Él el que nos hable, nos ministre. Pídele ahí en tu lugar que te hable, que te dé una palabra, que te ayude a entender, que abra el entendimiento de tu corazón, ¿verdad? Y podamos escuchar su voz. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, venimos, Señor, ante tu presencia, Señor, porque solamente en el nombre de tu Hijo, que tiene crédito en los cielos, Señor, podemos, Señor, estar en tu presencia, Señor. Hoy por medio de tu Espíritu, Señor, envía tu Espíritu a cada uno de nuestros corazones para que nos hable, Señor, para que nos dirija, para que nos consuele, Señor, para que nos renueve nuestro entendimiento, Padre, y sea tu Espíritu guiándonos a la verdad el día de hoy, Señor. A pesar de las adversidades técnicas, Señor, Padre, que no sea impedimento para escuchar tu voz el día de hoy, Señor. Padre, tu Espíritu quite todo estorbo, Señor. Eche fuera todo pensamiento contrario, Señor, todo argumento del diablo, Dios. Y llevemos, Señor, nuestra obediencia a Cristo bendito, Señor, al cual pertenece la gloria y el poder, Señor, por los siglos de los siglos. Háblanos, Dios, en esta mañana, Señor, en el nombre de tu Hijo, Señor. Amén, Dios. Amén. Pues bien, hermanos, el tema que vamos a ver en esta mañana se titula Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, ¿verdad? Yo sé que algunos a lo mejor ya están casados, a lo mejor son jóvenes ya grandes, pero en algún momento determinado fuimos hijos o somos hijos y todavía tenemos nuestros padres, ¿verdad? Y en determinado momento en esa etapa o en ese tiempo de vida que estuvimos con nuestros padres en sus casas, pues nos hubiera venido a bien saber lo que dice la palabra para poder obedecer a nuestros padres. Quizá a lo mejor ahorita te has dado cuenta, teniendo ya tus propios hijos, a lo mejor Dios te ha dado a entender o te ha hecho entender cuán importante es la obediencia de los hijos a los padres. Ahorita quizá a lo mejor has estado experimentando con tus pequeños, con tus hijos, ¿verdad? Pero déjame decirte que Dios es justo,
Quizá a lo mejor tú en tu niñez o en tu adolescencia, en tu juventud, no obedeciste a tus padres como es debido, pero como Dios es justo, Él te está enseñando con tus propios hijos para que nos demos cuenta y valorar la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros padres. A lo mejor tú los tienes vivos todavía, a lo mejor no, pero en determinado momento todos fuimos hijos. Si los tienes vivos, el día de hoy a tus padres, hónralos. Si eres hijo de casa, si eres joven, adolescente, pues Dios también quiere hablarte a ti el día de hoy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para todos. Él nos quiere bendecir a todos, ¿sí? Y de eso se trata este tema. Después de haber visto cuáles son las responsabilidades, las obligaciones de las esposas y de los esposos en el hogar, ¿verdad? Dios siempre tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. Acompáñame si tienes tu Biblia ahí en tu mano o si no la traes van a aparecer los textos en la pantalla. A Efesios 5:15. Dice la Escritura, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Para poder entender, querido amigo, querido hermano, la voluntad de Dios para nuestras vidas, para ti en específico, recordemos que debemos ser diligentes. Esto quiere decir prontos para oír y atender a lo que Dios nos habla, ¿sí? En su palabra y en consecuencia obedecerla, hermanos. Esto es principalmente dentro de nuestra familia. Si tú eres un joven que tienes a tus padres todavía y entiendes lo que Dios te pide, bueno, es obedecer a tus padres. En tal caso de las esposas, si ya se entienden dentro del hogar y dentro de la familia, pues ser sujetas a sus maridos. Los maridos, si tienen esposas e hijos, bueno, ser cabeza y amar a sus esposas y no exasperar a sus hijos. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, dentro de la familia. Y dice, andando en el temor de Dios, obtendremos sabiduría, y la necedad y la insensatez no existirán en nuestro caminar, hermanos. Tendremos el discernimiento de los tiempos que estamos viviendo y en donde los días que hoy vivimos, hermanos, son completamente peligrosos, son completamente malos los días que estamos viviendo. Y el diablo lo sabe y utiliza a sus títeres para poder destruir, ¿qué cosa, hermanos? La familia. La familia. Está destruyendo el diablo la familia en este tiempo. Los días son malos y peligrosos, hermanos. Por eso, para nosotros poder tener una familia sólida, una familia funcional, necesitamos tener un fundamento, hermanos. Una regla que seguir, un camino por donde caminar. Y en ese camino tener una luz. Y esa verdad y ese camino es Jesucristo. Nosotros tenemos su palabra, la que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día es perfecto, hermanos. Si tú obedeces la palabra, la pones por obra en tu vida, en tu familia, en la sociedad, en tu trabajo, en la iglesia, a ti te va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que el que obedece su palabra, Él lo va a bendecir. Si tú vas allá de Deuteronomio 28, lees todo ese capítulo, vienen las bendiciones y las maldiciones de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, para esos tiempos peligrosos necesitamos entender y saber, ¿verdad?, cuál es la voluntad en medio de eso. Y hay un orden divino, hermanos, que nosotros debemos de seguir. Como ya lo he explicado, el varón temeroso de Dios, sujeto a Cristo, porque es su cabeza. Si él quiere realmente ser autoridad y ser cabeza de su familia, esa persona debe estar sujeta a Cristo. Ese varón debe de obedecer, debe de amar a Jesús, debe de ser ejemplo.
Igual la esposa sumisa a su esposo, que está sujeto a Cristo, y los hijos a los padres. Y el orden para los hijos es que se debe de seguir en su palabra. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, hermanos, lo dice de la siguiente manera: a los hijos que entienden de corazón y quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad del corazón del Señor, él dice en su palabra lo siguiente, Colosenses 3:18. Tenemos el orden de Dios: casadas, dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. A la mujer le es algo conveniente ser sujeta, ser sumisa a su marido. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Recuerda, esposo, recuerda, marido, que si tú quieres que Dios te escuche, debes de tratar a tu esposa con comprensión, con amor, si no, sin aspereza, porque si no tus oraciones van a ser estorbadas, no va a haber respuesta. Y le dice a los hijos: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada, es agradable. ¿A quién? Al Señor. Esto es lo que Dios le está pidiendo a los hijos. Esto es el orden que Dios trae para los hijos. ¿Sí? Quizá a lo mejor eres un hijo mayor, ya que no estás en casa, te vales por ti mismo, pero tienes a tus padres. Dios te manda a honrarlos. Y una manera de honrarlos es obedecerlos. ¿Sí? El día que tú te cases, pues bueno, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el orden. Pero mientras, quizá a lo mejor eres un joven adulto, quizá eres un joven, quizá eres un adolescente o un niño que ya tiene la capacidad de entender la obediencia, pues también es para ti. Obedeced a vuestros padres en todo. Lo contrario a la obediencia sería la rebeldía. Y la rebeldía, sí, es desagradable a Dios. Desagradable a Dios. ¿Qué entendemos por obediencia? Debemos de comprender primero qué es lo que Dios está tratando de decirle a los hijos, por cuanto les dice: obedeced en todo a vuestros padres. La obediencia se traduce como aquella acción de cumplir la voluntad de quien manda, o lo que está dispuesto en una ley o en un precepto. En este caso, por ejemplo, si en el hogar hay reglas, hay límites, hay ordenanzas que los padres rigen dentro del hogar, bueno, por cuanto está dirigido a los hijos tienen que llevar a cabo o cumplir esas reglas dentro del hogar. Es aquella acción voluntaria de cumplir y estar dispuesto a obedecer a una ley o un precepto, sea que la orden prescriba una determinada acción o la prohíba, ¿verdad? Hay reglas directas y hay reglas indirectas, que si no las obedecemos, pues nos puede ir mal, ¿verdad? Por ejemplo, si nos rebelamos en casa con nuestros padres, pues bueno, vamos a recibir disciplina, ¿verdad? O hacemos cosas indebidas que no son correctas, pues vamos a recibir disciplina. Reglas indirectas en la sociedad, por ejemplo, un semáforo en rojo, tienes que obedecerlo porque si te lo pasas, pues puedes provocar un accidente. Los altos, ¿verdad? Si te estacionas en un lugar prohibido, pues te va a levantar la grúa y te va a llevar. Es obediencia a las reglas directas e indirectas que nosotros en determinado momento, ¿verdad? Ahora, en el hogar, por ejemplo, los hijos, pues, saben que a lo mejor hay dinero ahí. Mamá a lo mejor les ha instruido que no lo deben de agarrar, ¿verdad?
Y el hijo cuando se encuentra solo y se le viene a la mente una paleta o a lo mejor una botana o algo que quiera comprarse, su conciencia en ese momento le dicta que hay una regla establecida, que aunque no le diga directamente a su mamá en ese momento, pero ese niño está sabido, instruido que no es correcto, porque si no pasaría por alto la ley o el precepto que sus padres le instruyeron, ¿verdad? Y también va de la mano, ¿sí? Sujetarse a ello es obedecer. La idea de la obediencia se expresa en las Escrituras, o la idea de la obediencia en la palabra de Dios, no solamente para los hijos, sino para todos nosotros, viene del verbo Shema. Es una palabra hebrea, hermanos. Shema, una palabra hebrea. ¿Qué significa básicamente oír o escuchar? ¿Sí? Escuchar atentamente. Para actuar en consecuencia. ¿Sí? Eso significa obediencia. ¿Y cómo lo vemos en la palabra? Bueno, Dios al pueblo de Israel le decía de la siguiente manera, ¿verdad? Dios le enseñaba a su pueblo para que escucharan y obedecieran. En Marcos 12:29 dice la Escritura. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Shema, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel, y nos pide a nosotros también, que escuchemos atentamente estos mandamientos y los pongamos por obra. Al escucharlo no quiere decir que seamos oidores. Dios no quiere que seamos oidores olvidadizos, si no, no vamos a obedecerlo. Dios quiere que seamos oidores y hacedores. Y amar a Dios significa obedecer su palabra, guardarla en el corazón. Por ejemplo, vienes aquí el día de hoy, Dios te habla una palabra a ti en lo personal y te alumbra. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y sales de aquí, llegas a tu casa y dices, esto el Señor me habló, lo voy a poner por obra. Eso es obedecer. Eso es lo que Dios te está hablando a ti en lo personal. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos entra por un oído y nos sale por otro, pues seremos oidores olvidadizos, como lo dice la palabra, engañándonos a nosotros mismos. Porque pensamos que venimos aquí, escuchamos la palabra, sentimos bonito en la alabanza, pero salimos de aquí y no ponemos por obra la palabra, seguimos viviendo igual o seguimos practicando lo que Dios nos marcó, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque sentimos bonito, porque asistimos a la reunión, porque conocí nuevos hermanos, ¿verdad? Y sentimos bonito eso, pero no obedecemos, nos estamos engañando. Pero si por el contrario, Dios te trae aquí, te habla en su palabra, llegas a tu hogar, en tu trabajo y te acuerdas de esa palabra y la pones por obra, dejas de practicar lo que estabas haciendo, Dios te ha hablado. Ya no eres un oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es amar a Dios. Obedecer su palabra. Y esto es lo que significa la obediencia para el pueblo de Israel. Y esto es lo que significa para nosotros también. ¿Qué padre no desea que cuando tú le das una instrucción a tu hijo, que la haga inmediatamente? ¿Verdad? Por ejemplo, el padre de familia sale fuera a trabajar, pero le da instrucciones a sus hijos en el hogar, que a cada uno conforme a su capacidad les deja instrucciones dadas, ¿verdad? Y los hijos siempre acostumbran a lo mejor ver a su padre y dicen que lo aman, lo abrazan, ¿verdad? Papá, te quiero mucho, te amo mucho. Pero cuando el padre regresa del trabajo al hogar, las cosas que él les encargó a sus hijos no fueron hechas, no fueron cumplidas. Pero vienen los hijos con el padre o con los padres y les dicen, papá, te amo, te quiero mucho. ¿Tú crees que ese padre creerá lo que sus hijos le están diciendo?
porque vio que no hicieron lo que Él les había pedido? Ese amor sería un amor falso. No habría verdadero amor. Serían solamente palabras de labios para afuera. Sería lo contrario, por ejemplo, el padre se va, deja las instrucciones, regresa al hogar y le dice, papá, mira, hice lo que me pediste, y mira mi tarea, ya la terminé, y mira, me aprendí este texto, mira, le ayudé a mamá en esto otro, hice lo que me pediste, papá. Papá, te quiero mucho, papá, te amo mucho. Esos hijos aman a su padre, ¿verdad? Bueno, eso es lo que Dios nos está enseñando con la palabra obediencia. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Y en este caso, exclusivamente en los hijos en el hogar, podemos entender el pensamiento de Dios para con ellos. ¿Qué es lo que piensa Dios acerca de la obediencia de los hijos? ¿Qué es lo que quiere transmitir Dios a ellos? A ti, jovencita, que tienes 10, 9, 8, entiendes lo que Dios quiere para ti. Tienes 12, 13 años, 15, 16, 17, eres un adolescente, ¿verdad? O un joven mayor de 20, 22 años. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti en lo personal? Él te dice, escuchen a sus padres y obedézcanlos en todo. Si realmente quieren agradarme. Eso es lo que piensa el Señor para con los hijos. Este es el pensamiento de Dios. Hijos, escuchen a sus padres, y ya vemos qué significa escuchar. Escuchen a sus padres y obedézcalos en todo, si realmente quieren agradarme. Los hijos, tú debes de entender como padre, no nacen sabiendo las cosas, y mucho menos nacen obedientes. Es responsabilidad de los padres enseñarles a obedecer. Es un entrenamiento arduo, querido amigo, querido hermano. Como padres tenemos la responsabilidad de entrenar a nuestros hijos para que obedezcan. ¿Sí? Proverbios 22:6 lo dice. De instruir, de enseñar, porque nuestros hijos no nacen sabiendo. Ellos son hiperactivos, ellos tienen curiosidad y agarran todas las cosas. A veces muchos de los errores que hacemos es que el niño ve un vaso de vidrio y como está pequeño apenas empieza a caminar, y el papá viene, no lo agarres. Cuando es un error hacer eso con tu hijo, ¿sí? Tú debes de decirle, hijo, eso no se agarra, agarrarle la manita. El niño va a insistir 1000 veces, pero tú como padre no te tienes que cansar, tienes que decirle, hijo, eso no se agarra. Porque si tú lo agarras se va a quebrar y te puedes cortar. Y empezar a dialogar y a entrenarlo. Eso es instruirlo, enseñarlo. Pero lamentablemente muchos de los padres no emplean el tiempo para poder entrenar a sus hijos. Están ocupados con el celular, con tantos quehaceres. El padre llega cansado del trabajo, lo entendemos, ¿verdad? Pero se necesita instruir a los hijos, enseñarles a obedecer, porque no nacen sabiendo. Es una labor titánica, pero con la ayuda de Dios, con la oración y con la dedicación, se puede lograr. Se puede lograr, porque los hijos no nacen sabiendo ni nacen obedientes. Los padres son responsables también de instruirlos, enseñarles, sobre todo las cosas espirituales. Deuteronomio 6:6 dice la Escritura que Dios dio al pueblo de Israel que estas palabras que yo te mando, dice, estarán hoy sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, dice. Y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa. Cuando los niños están quizá en el vientre de la madre y el padre le habla o la madre le habla o le lee la Biblia, el niño va asimilando desde el vientre de la madre. Sale del vientre, comienza a tener los meses de sus primeras etapas de vida, 1 año, 2 años, y tú le empiezas a leer la Biblia, le empiezas a enseñar cantos, el niño va aprendiendo. Y acompañada de instrucción, acompañada de entrenamiento,
los niños van a aprender a obedecer. Van a aprender a obedecer. Y no solamente les va a servir dentro del hogar. Cuando trabajen y sean adultos, cuando sean mayores de edad, no van a tener ninguna, ¿cómo te diré? Que se les haga gravoso obedecer a sus jefes inmediatos. Van a obedecer lo que respecta a su trabajo. En la escuela también no se les va a hacer gravoso obedecer a sus maestros. ¿Por qué? Porque desde el hogar están siendo entrenados. Quizá a lo mejor ahorita no veas un fruto, pero después cuando tus hijos sean grandes vas a ver un fruto. Y como padre no debes de cansarte. Entonces los hijos no nacen sabiendo ni tampoco nacen obedientes. También debemos de saber que para los hijos que obedecen hay una recompensa. ¿Sí? Y esa recompensa para los hijos, es que es agradable a Dios su obediencia. Su obediencia. La obediencia de los hijos a los padres, Dios la mira con agrado. ¿Sí? A pesar de que a veces la voluntad del muchacho o del niño no quiere, pero obedece. ¿Sí? Así pasa. Pero se somete a la voluntad de su padre, a la voluntad de su madre. Y hay una recompensa, que después la vamos a ver. Ahora, obedecer a los padres en todo, lo entendemos por aquello, los hijos, que está en acorde con las reglas del hogar, con las reglas de la escuela, con las reglas de la iglesia, con las reglas de la sociedad, y sobre todo, que está en acorde con la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es obedecer en todo. También que está en acorde con valores morales que rigen la familia. Honestidad, responsabilidad, gratitud, respeto. Los hijos tienen que ser instruidos en eso, ¿verdad? Son valores. Honestidad, respeto, responsabilidad, trabajo, compromiso. Los hijos deben de obedecer en esas áreas y los padres entrenar de esa manera. Los que vayan de acuerdo con principios bíblicos, ¿verdad? Si tú estás enseñando a tus hijos o quieres enseñar a tus hijos, cuando aún no saben leer, léeles la palabra. Pídeles que cuando comiencen a hablar, que repitan textos, se aprendan textos. Cuando aprenden a leer, ayúdalos a que aprendan a leer la Biblia, aprendan principios bíblicos. Eso es un principio bíblico, que puedan entender la palabra de Dios. Otro principio, la oración. Enséñales a orar, a dar gracias por los alimentos, a ser respetuosos con las demás gentes. Principios bíblicos. Los hijos no pueden obedecer a sus padres si lo que se les pide mancha su conciencia o traspasa la ley moral de Dios o sus mandamientos. Ahí sí los hijos deben de rechazar la orden que los padres les da. Por ejemplo, muchas de las veces los niños son muy a veces usados por los padres. Por ejemplo, cuando viene un cobrador a la casa, la madre le dice, ¿sabes qué? Dile, hijo, que no estoy. ¿Verdad? Pero a veces le salen contraproducentes. Dice mi mamá que no estoy. ¿Verdad? Y enseñan a sus hijos a mentir. Bueno, el niño que tiene la conciencia limpia y que en determinado momento sabe que es una mentira. Oye, mamá, yo no puedo decir eso. Es una mentira. ¿Verdad? O por ejemplo, los padres que van al supermercado y la mujer en determinado momento se echa entre la ropa algún artículo y el hijo lo está viendo y le dice, oye, tú también échate uno. Como quiera, nadie nos ve. Los hijos ahí tienen que pararse por la verdad, que aunque a veces no lo hacen por miedo, porque son pequeños, dependen de sus padres, pero es ahí donde los hijos deben
de desobedecer a sus padres. Fuera de esto, que manche su conciencia y traspase la ley moral de Dios, los hijos deben de obedecer a sus padres en todo. La obediencia de los hijos a sus padres debe de ser en todo. En todo. Las reglas del hogar. Si tus hijos quieres, queridos padres, si tú quieres que tus hijos aprendan a obedecerte, tú como padre debes de enseñarles a obedecer. Número 2, debes de tener reglas establecidas en casa para que las obedezcan. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo van a obedecer? También para que pongan en práctica las reglas de tu hogar, pues deslinda responsabilidades a cada uno de ellos, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su edad, ¿verdad? Por ejemplo, a un joven de 15 años, de 13, 14 años, que le dices que vaya a llenar el garrafón del agua, pues eso no se lo vas a decir a un niño de 5 o de 4 que tiene, ¿verdad? Que aunque el niño quiere ir y quiere, porque ve el ejemplo de su hermano, ¿verdad? Quizá le puedes comprar a lo mejor una cubetita o un garrafón pequeño para que acompañe a su hermano, ¿verdad? Pero estás deslindando responsabilidades dentro de sus casas, ¿verdad? A veces los hijos pequeños quieren hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando tienen la edad para hacerlo ya no quieren, porque se dan cuenta la responsabilidad que implica. Entonces, para que tus hijos aprendan a obedecer y ellos pongan en práctica la obediencia en sus vidas, tienes que establecer reglas. Reglas en el hogar. A ser ordenados. Es un valor en la casa. ¿Sí? Tender su cama, tener limpios sus zapatos, sacar la basura, lavar los trastes, empezar a lavar su ropa, ¿verdad? Servir la mesa, ¿sí? Preparar el agua, ayudar con las labores de casa. Una de las mayoritarias es su escuela, es importante, ¿verdad? Porque niños preparados académicamente, obviamente que no es la prioridad es su espiritualidad, pero un niño preparado bíblicamente y académicamente, pues se le abren puertas a donde quiera que vaya, y más si tiene el temor de Dios. Porque muchas de las veces ponemos en una balanza y a veces como que lo académico lo menospreciamos y dijimos, no, pues es que como que le damos menos importancia. Pero déjame decirte que si tú tienes en mente servir a Dios como joven, como niño, y te preparas académicamente y esa es tu visión, pues prepárate. Prepárate para que seas un instrumento en las manos de Dios. ¿Sí? Un instrumento que tú tienes juventud, tienes la fuerza, tienes la capacidad, ¿verdad? Y de esa manera pues también estás honrando a tus padres, poniéndote a estudiar, poniendo todo de tu empeño para que puedas ser una persona que haya estudiado. ¿Sí? Y obviamente si tienes a Dios en tu corazón, pues con mucho más razón lo vas a hacer. Si no, le vas a dar menos importancia. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un hombre preparado. Era un hombre erudito, era un hombre catedrático, un hombre instruido en la ley, que era celoso de su doctrina. Y por cuanto a la preparación que en determinado tuvo, pues pudo ser usado por Dios en gran manera. ¿Verdad? Hay un científico que ahora surgió en el periodo de la pandemia, un científico cristiano, doctor, epidemiólogo, y él fue usado por Dios para dar aportaciones acerca de la pandemia, acerca del coronavirus. Una persona preparada, ¿verdad? Entonces, los hijos pues tienen que aprender a obedecer las reglas desde el hogar. Los padres tienen que ayudarlos en eso, estableciendo reglas, principios, normas. En el capítulo 5 de Efesios
vimos, hermanos, los resultados de ser llenos del Espíritu. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues someterse unos a otros, ¿verdad? Por ejemplo, una mujer llena del Espíritu se someterá voluntariamente y sumisamente a su marido, porque entiende en el corazón a quién busca agradar. Un hombre lleno del Espíritu que tiene a su esposa se someterá a Cristo, que es su cabeza, y amará a su esposa. Un siervo lleno del Espíritu se someterá a sus amos terrenales con lo que respecta a su trabajo. Un ciudadano lleno del Espíritu, que es lo que habla Efesios 5, si tú lo lees en tu casa, el resultado es que se someterá a sus autoridades por causa del Señor. Y ahora aprendemos que los hijos llenos del Espíritu se someterán de corazón a sus padres, porque lo entienden en el corazón. Los obedecerán en todo. ¿Verdad? El deber fundamental de todos los hijos es obedecer a sus padres en el Señor. Que los hijos sean cristianos o que los padres sean cristianos no hace diferencia alguna. Esto es una ley moral aplicable para todas las familias. Aún hay hijos que no temen a Dios, hay hijos que secularmente hablando no asisten a ninguna religión, a ninguna iglesia, y son hijos obedientes, ¿verdad? Obedecen aún mucho mejor que los hijos de los cristianos, ¿verdad? Entonces es para tanto las familias cristianas como para las familias seculares. La relación entre el Padre e Hijo fue ordenada para toda la humanidad. Dios es sabio en todo lo que hace, hermanos, no solo para los creyentes. Si este principio lo aplica a una familia secular o una familia no creyente, déjame decirte que Dios cumple su palabra, le va a ir bien, les va a ir bien. Porque Dios es bueno. ¿Sí? Dios es bueno. Por ejemplo, Dios manda al hombre a trabajar. El cristiano que es negligente y no trabaja, pues Dios, aunque sea bueno, pues no le va a bendecir. ¿Por qué? Porque pues, no está trabajando, no va a comer. Dios va a honrar su palabra. No va a tener que comer. Igual para el no creyente, el inconverso. Si no trabaja, pues le va a ir mal, siempre va a andar mendigando. Es un principio. Pero si, por ejemplo, el no creyente, el impío, trabaja diligentemente con sus manos, la ley que Dios ha establecido que el que trabaja pues será bendecido, será prosperado, aunque no tenga a Dios en su vida. Porque es una ley general para todos, es una gracia de Dios, es una bondad de Dios para ellos. Obviamente que si esa persona, su corazón está en esta tierra y no obedece a Dios, pues al final lamentablemente pues se va a perder. Pero si por ejemplo el cristiano trabaja diligentemente y es ordenado y es proveedor de su casa, pues también le va a ir bien. O sea, esas reglas son generales para toda igual la relación entre padre e hijo, esa obediencia de los hijos a los padres, es una regla ordenada para toda la humanidad. Efesios 6:1 dice la Escritura: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entendemos que obedecer en el Señor significa primero que los hijos deberían obedecer con la actitud de ¿qué? Al hacerlo de esa manera,
Los hijos obedeciendo en el Señor a sus padres deben de entender que al hacerlo así, están obedeciendo al Señor. ¿Sí? Los hijos que obedecen a sus padres están obedeciendo al Señor de esa manera. Los hijos que obedecen a sus padres están obedeciendo en el Señor, porque están siguiendo el mandato que Dios ha establecido. Y eso es lo que les pide Dios a los hijos. Aunque seas mayor de edad, Dios te manda que respetes a tu padre y a tu madre. Si estás bajo su techo, con cuanto más razón, ¿verdad? Tienes que respetar a tus padres, tienes que honrarlos. ¿Cómo? Obedeciéndolos. Obedeciéndolos. Y cuando tú lo haces, lo estás haciendo en el Señor. Ahora, debemos de entender, querido joven, queridos hijos, deben de entender qué significa que los hijos obedezcan a sus padres en todo. En todo. Ahora, quiero aclarar. Cuando tú ya eres una persona casada, una mujer casada o un hombre casado, ¿sí? ya no estás libre de esa obediencia a tus padres. Puedes honrarlos y tienes que honrarlos. Son tus padres. Pero cuando tú ya estás casado o estás casada, ya esa obediencia ya no es aplicable. Ahora, tú si eres cristiano, pues tienes que en determinado momento obedecer a Cristo y amar a tu esposa. Y tú, mujer, tienes que amar a Cristo y someterte a tu esposo. Ya es una familia, ya es aparte de los padres. Porque muchas de las veces las esposas o los esposos hacen o hay pleitos por lo que los padres o los suegros dicen. Por ejemplo, la suegra o el suegro aconsejan a la esposa y la esposa empieza a hacer cosas que no sabe su esposo y vienen los problemas. En vez de obedecer a su esposo o consultar con su esposa, están obedeciendo a sus padres o están en determinado momento siguiendo lo que los suegros dijeron. No. Debes de evitar ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué significa que los hijos obedezcan a los padres en todo, aunque sean hijos mayores o adultos que están bajo el mismo techo de sus padres? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que obedecer a vuestros padres en todo significa someterse de corazón a ellos. De corazón. De corazón a ellos. Y segundo, obedecer en el Señor a ellos es con la actitud que al hacerlo, el joven, el adolescente, el niño, deben entender que lo están obedeciendo al Señor y así le están agradando. Ok, Señor, yo entiendo, soy niña pequeña, tengo 15 años, una joven, Señor, pero pues tú me mandas a obedecer a mis padres, pues yo lo quiero hacer para ti, Señor. Y obedecen. Casi por lo regular los jóvenes, los niños o los hijos en el hogar siempre tienden a decir, es que siempre me mandan a mí. Siempre me mandan a mí. Pero debes de entender, querido joven, querida niña, querido hijo, ¿verdad? Que si tu padre te manda a ti, ¿te has puesto a pensar que en un futuro quizá a lo mejor Dios te va a encargar algo a ti porque has sido fiel en la obediencia a tus padres? ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor tu capacidad a esa edad que tienes es porque lo puedes hacer? Y tus padres ven esa capacidad, esa virtud en tu vida para que es un entrenamiento para que el día de mañana, cuando Dios te llame o cuando en determinado momento te asigne un ministerio o una obra, tú ya estás preparado. Si has escuchado a tus hijos a lo mejor o a los jóvenes decir, es que siempre me mandan a mí. Siempre tengo que ir yo. ¿Por qué? Querido hijo, querida hija, sé fiel. Estás siendo preparada para la vida. Estás siendo preparado para la vida. Ok. Y dices tú, oye, sí es cierto. No lo había visto de esa manera, papá.
Obedece en todo a tus padres, querido hijo. En todo. ¿Sí? No te canses de obedecer. ¿Por qué? Porque de esa manera, en primer lugar, estás obedeciendo en el Señor. Y segundo, estás agradándole. Agradándole. Ahora, la obediencia de los hijos debería ser como si fuera para el Señor. La relación de un niño, un adolescente y un joven. Fíjate, ¿cómo se puede relacionar un niño, un adolescente y un joven con Cristo? ¿Cómo se puede desarrollar esa relación? Bueno, se desarrolla directamente cuando ellos obedecen a sus padres. O sea que los niños que están obedeciendo o los adolescentes que están obedeciendo a sus padres, ¿sí?, están teniendo una relación directa con Cristo. ¿Por qué? Porque están obedeciendo la palabra. Y esa es su relación con Jesús. ¡Qué bendición! ¿Por qué? Porque si esto lo entienden los hijos en el corazón, van a estar bien relacionados con Jesús. Van a estar bien relacionados con Jesús. La palabra de Dios en Lucas dice que Cristo de 12 años crecía en gracia y en sabiduría y estaba sujeto ¿a quién? A sus padres. Cuando era un niño Jesús, estaba sujeto. Y de esa manera, él se relacionaba con sus padres, pero también se relacionaba con su Padre eterno, con el Padre celestial. Bueno, cuando el hijo obedece a su padre y a su madre, está teniendo una relación con Cristo en esa obediencia. Dios le bendice a ese adolescente, a ese joven, a ese niño. Dios le bendice, ¿sí?, por obedecer a sus padres. Ahora es importante entender, queridos hermanos, queridos amigos, que la obediencia es muy importante y se debe poner por obra. En este caso, el pensamiento de Dios para los hijos es que obedezcan a sus padres en todo, pero ¿por qué motivo tengo que hacerlo? Quizás se pregunten algunos jóvenes o algunos niños. ¿Por qué razón, papá, tengo que obedecerte? Yo no quiero obedecerte. Y a veces se ponen los niños así, ¿no?, rebeldes. Bueno, vamos a dar 4 razones por las cuales los niños, los jóvenes, tienen que obedecer a sus padres. 4 razones principales por las cuales los hijos deben de obedecer a sus padres. Primera razón. La primera razón por las cuales los hijos deben de obedecer a los padres es porque es justo. Es justo. Efesios 6:1 dice la Escritura. Les dice a los hijos directamente el Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, ya vemos que hay una relación acerca de la obediencia con Jesús. En el Señor a vuestros padres, porque este es el motivo, esta es la razón, porque esto es justo. Esto es justo. Pensemos por un momento, hermanos. Tú que a lo mejor ya eres adulto, tú que eres un adolescente, un joven, pensemos por un momento. Y esto es importante para ver la perspectiva de lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Por qué debería ser justo? Piensa por un momento en tus padres. Piensa en ellos. Tus padres te procrearon, ¿sí? Tu madre te tuvo, o tú los tuviste a ellos. ¿Verdad que no? ¿No? ¿Tus padres te han cuidado desde pequeño? ¿Tus padres te han criado? ¿Tu madre te instruyó? ¿Tus padres te han educado? ¿Tus padres o tu padre o los dos exactamente en conjunto como grupo, tus padres han trabajado arduamente? Cuando tú estabas acostado en cama en el frío, tu padre se tenía que levantar temprano e irse a trabajar. Quizá tú estabas acostado en tu cama esperando, imaginándote el café con leche y con pan, cuando tu padre se tenía que levantar
a pesar de que le dolía la cabeza y los huesos, tenía que irse a trabajar. ¿Tus padres han trabajado para alimentarte? Quizá a lo mejor cuando tú estabas enfermo y te dolía mucho el cuerpo, tu madre estaba desvelándose contigo. O cuando no te callabas por la madrugada, llore y llore. Llore y llore por la madrugada. Que estabas hecho pipí o hecho del baño y tu madre tenía que levantarse y bien cansada de un día tan afanado y trabajado. Pero tú querías tu leche. Tú querías que te cambiaran el pañal. Te han alimentado tus padres, te han cuidado, tus padres te han vestido, tus padres te han calzado, tus padres te han dado sustento, te han dado abrigo, te han dado un techo, te han aconsejado, te han disciplinado, te han corregido para que no te descarríes, te han amado, te han protegido tus padres. Te han jalado las orejas, te han dejado sin comer para que aprendas. ¿Por qué debería ser justo obedecer a tus padres? Se espera como algo justo que les obedezcas, no como un pago, ¿no? Por más que obedezcas a tus padres en todo y seas fieles y les digas, es que te he obedecido siempre. Gracias, hijo, porque ese es tu deber. Y no por un pago. Nunca le podrás pagar a tus padres todo lo que han hecho por ti, aunque tengas una obediencia perfecta. Nunca. No como un pago, porque nunca podrás pagarles todo lo que ellos han hecho e hicieron por ti, en prepararte con un propósito para la vida. En prepararte para la vida. Y qué hijos malagradecidos que cuando crecen y ganan su dinero y dicen que es su vida, déjamela vivir, padre, es mi vida. Yo ya tengo mi dinero, es mi dinero. ¿Verdad? Cuando echan por la borda toda la instrucción y el amor y la disciplina que los padres hicieron. Y que nada más quizá a lo mejor están esperando a cumplir 18 años y trabajar para, vámonos. Qué injusto serían los hijos de esa manera. Ahorita vamos a ver también las consecuencias que vienen cuando pasa eso. Cuando un hijo se rebela en contra de un padre o de una madre. O cuando su intención está nada más esperando tantito para poder huir. Entonces, ¿por qué es justo? Se espera como algo justo que te sometas de corazón con una actitud de respeto y obediencia en todo a tus padres, porque no es una recompensa. No es una recompensa. No. Es algo justo. ¿Sí? Es algo justo. Es tu deber obedecerlos y respetarlos, querido joven, querido adolescente, querido niño, que ya entiendes. Es tu deber obedecerlos y respetarlos. La recompensa por eso, déjame decirte, Dios te la va a dar. Dios te la va a dar esa recompensa. Mientras tanto, Él manda a los hijos a obedecerles y recompensarles. Es un principio básico en la vida familiar. Un principio básico. Primera de Timoteo 5:4 dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Para con su propia familia. Y a recompensar a sus padres. A recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Honrarlos, obedecerlos, aprender a recompensarles, porque es justo. Es justo. Es justo. Obviamente a veces hay padres que son muy ingratos, son muy injustos con sus hijos, los maltratan, los utilizan para ciertas cosas muy perversas, malas, los dañan, los abandonan. Y obviamente siempre hay una aversión de los hijos hacia ellos. Muchos padres terminan en los asilos, otros padres los matan los propios hijos, pero aún así, Dios manda a que los hijos los respeten. Nunca levantes una mano en contra de tu padre.
Porque ahorita vamos a ver qué va a pasar. Si tú levantas una mano contra tu padre, o te rebelas contra tu padre, contra tu madre. Bueno, la primera razón es porque es justo. La segunda razón es porque es bíblico. Si tú vas anotando las razones, vamos, la segunda razón. La primera razón es porque es justo. Y ya entendimos por qué es justo. Que obedezcas a tus padres, los respetes. Segunda razón es porque es bíblico. Bueno, si yo entiendo en el corazón que es bíblico y yo obedezco la palabra, bueno, pues me voy a someter a lo que me dice la palabra de Dios. Si yo quiero obedecer y agradar a Dios. Segunda razón, como principio básico para la familia. Pablo cita en Efesios lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ya vimos por qué. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El primer mandamiento con promesa. El quinto mandamiento, ¿sí? Con promesa. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Primer mandamiento con promesa. Y eso está en el Decálogo del Éxodo 20:12. Dice la Escritura. Pablo cita Éxodo 20:12. Dice: honra, respeta a tus padres. A tu padre y a tu madre, porque hay un resultado, porque hay una bendición cuando sucede eso, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y después, el autor de Deuteronomio vuelve a mencionar nuevamente esto que se había escrito anteriormente. En Deuteronomio dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Aquí ya se había levantado una nueva generación. Ya los que salieron de Egipto habían quedado postrados en el desierto. Moisés había quebrado las tablas de la ley en el becerro de oro y le había dado los mandamientos al pueblo, pero ese pueblo fue rebelde en contra de Dios. Perecieron en el desierto. Se levanta una nueva generación y Dios le dice a esa nueva generación: honra a tu padre y a tu madre como Jehová, dice, tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Estaban mirando la tierra prometida. Tenían enfrente de ellos la tierra. Pero cuando el pueblo de Israel no obedeció los mandamientos de Dios, ¿qué pasó? Perecieron en el desierto. Perecieron por el destructor. Cuando no se obedece la palabra de Dios. Cuando levantaron el becerro, el ídolo, Jehová le dijo a Moisés: quítate delante de mí porque raeré a este pueblo rebelde. Y Moisés se puso en medio de Jehová y el pueblo e intercedió por el pueblo. Oyó Jehová la oración de Moisés y se levantó de ahí y le dijo: mi ángel irá delante de ti. Y le dijo: no, Señor. No, Señor, yo sé que este es tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Señor, si tú no mandes un ángel, Señor. Si tu presencia, dice, no va con nosotros. Señor, no nos saques de aquí. Moisés sabía que la presencia de Dios en el pueblo para ir a la tierra prometida, para atravesar el desierto, era lo más indispensable y lo más importante. ¿Qué había hecho el pueblo? Había pecado, había levantado un ídolo y la presencia de Dios se había apartado. Y Dios les dijo: sí, voy a mandar un ángel. No, Señor. No quiero que mandes un ángel. Yo quiero que vayas conmigo. Si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. ¿En qué conoceré? Dice Moisés ahí en Éxodo 33. ¿En qué conoceré, Señor? En que yo haré, dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, cuando la persona o los hombres, los hijos se rebelan, la presencia de Dios se aparta. Y no hay peor juicio
Déjame decirte, querido hermano y querido amigo, no hay peor juicio para el hombre que la presencia de Dios no le hable a su vida. No hay peor juicio. Que Dios no te hable, que te deje hacer lo que te plazca. Es un juicio por el pecado. Y aquí Pablo cita lo que estaba en Éxodo 20 y luego el autor de Deuteronomio cita lo que había escrito anteriormente. Entonces entendemos que la segunda razón para poder que los hijos muestren obediencia a sus padres es, primera, porque es justo, segunda, porque es bíblico. Este mandamiento de dar honra a los padres, ¿qué significa respetarlos? Es el primer mandamiento de los 10 que incluye una promesa específica de bendición. Una promesa específica. Pide a los hijos que respeten, amen y obedezcan a sus padres, que esa es la manera bíblica de honrarlos. Respetarlos, amarlos y obedecerlos. Cuando el hijo hace eso, está siguiendo lo que la Biblia dice. Los está amando de manera bíblica. Cuando los respetan, los aman y les obedecen. A sus padres. Cuando un hijo entiende esto, Jesús vive y obra en la vida de un hijo obediente. Y un hijo obediente, por consiguiente, será un hijo feliz. Un hijo feliz. Porque está obedeciendo a sus padres. Ahora la pregunta es, querido joven, querida adolescente, querido niño, ¿obedeces a tus padres? ¿Estás obedeciendo a tus padres? ¿Quieres ser un niño feliz? ¿Un joven feliz? ¿Un adolescente feliz? Es que hermano, me mandan a cada rato a mí siempre me piden las cosas. Obedécelos y vas a ver, Dios te va a bendecir. Vas a ser feliz. Vas a tener el cuidado de Dios. Es que no quiero. Es que ya me cansé. Es que siempre yo. No hagas tu voluntad, haz la voluntad de Dios. Sométete con respeto a tus padres y obedécelos. Y te aseguro que Dios te va a bendecir. Te va a bendecir. Porque lo ha prometido en su palabra. Y Dios no miente. Ahora, es importante entender qué le sucede a los hijos cuando no honran a sus padres, cuando no los obedecen, cuando la intención de ellos es irse de casa ya y tirar la herencia que sus padres les han dado. ¿Qué pasa? ¿Qué va a suceder con esas personas, con esos hijos? Es lamentable lo que pasa. Proverbios 20:20 dice la Escritura: al que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Si de por sí la oscuridad es tenebrosa, las tinieblas son tenebrosas, son terribles las tinieblas. No vas a tener luz. No vas a tener ningún respiro. Si llegas a maldecir, llegas a blasfemar, llegas a maltratar, te llegas a levantar en contra de tus padres, o ser malagradecido, o te llegas a quejar con una actitud rebelde, déjame decirte que tu lámpara será apagada completamente. ¿Y sabes qué es ir por un camino tenebroso o un camino oscuro? ¿Sabes qué significa? Que vas a andar a tientas siempre. Siempre vas a andar a tientas. No vas a saber por dónde ir. No lo vas a saber. Y no vas a tener ni una luz ni una lámpara que te guíe. Por el contrario, el que honra a su padre y a su madre, el que obedece a su padre y a su madre, la lámpara de Dios está con él en donde quiera que vaya. Ahorita vamos a ver la bendición que Dios trae cuando los hijos son obedientes.
¿Sí? Éxodo 21:17 dice la Escritura: igualmente el que maldijere a su padre y a su madre, ¿qué? La ley del Antiguo Testamento era una ley radical. Dice, morirá. ¿Qué pasaba? Lo apedreaban, lo mataban. ¿Por qué? Porque deshonraba a sus padres. ¿Qué hace el hijo que se levanta en contra de sus padres y más que es creyente? ¿Qué hace? Muere espiritualmente. Está muerto. Muerto espiritualmente. Y tú puedes ver a ese hijo o a esa hija que se rebela en contra de sus padres, cuando fueron creados en principios cristianos. Tú lo puedes ver endurecido. Tú lo puedes ver buscando llenar su vacío en las cosas mundanas. Tú lo puedes ver con una dureza y una rebeldía en contra de Dios. Su lámpara ha sido apagada. Está muerto espiritualmente. Y tarde que temprano le puede venir un juicio. ¿Por qué? Porque ha maldecido a su padre y a su madre. Ha desobedecido, ha sido rebelde. Y la rebeldía Dios no la tolera, Dios la castiga. Quizá a lo mejor luego vas a ver ahí al joven o al adolescente sin un brazo, sin un ojo, quizás sin las piernas, o a lo mejor tendido en cama sin poder levantarse, por rebelde. Y es lamentable a veces ver así a los jóvenes, a los adolescentes que no obedecen, o muchas de las veces niñas embarazadas, abandonadas, ¿sí? Usadas por los hombres nada más. Esas están las consecuencias. Las consecuencias terribles, terribles. Levítico 20:9 dice la Escritura: todo hombre que maldijere a su padre y a su madre, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Todos aquellos que pues abandonan a sus padres, los dejan en el olvido, que dejan a sus padres allá en los asilos de ancianos, no los pueden cuidar porque son hombres de reputación, o hombres que tienen mucho trabajo y que en determinado momento no pueden cuidar a sus padres, o que con una mala intención los dañan, los ofenden, ¿verdad? Van a morir, van a morir. Maldecir significa pedir o desear que le ocurra un mal a alguien. Quizá a lo mejor tu padre o tu madre cuando te corrigió cuando andabas de novio o de novia, o cuando andabas haciendo ciertas cosas, o cuando deseabas tanto algo que en determinado momento tu mamá y tu papá te dijeron no, hija, o no, hijo. En ese momento dentro de ti deseaste un mal a tu mamá, ¿cómo no se muere esta mujer? Aguas. Si Dios te ha sacado a la luz eso hoy, arrepiéntete y pídele perdón. A tus padres. Bueno, la primera razón por las cuales los hijos deben de obedecer a sus padres es porque es justo, la segunda es porque es bíblico y la tercera es porque es el mayor bien para los propios hijos. Oiga, hermano, ¿por qué tengo que obedecer a mis padres? Bueno, porque Dios quiere el mayor bien para ti, hijo. El mayor bien para ti. Sí. Dios quiere que te vaya bien. Y para que te vaya bien, honra a tu padre y a tu madre. Obedécelos, ámalos, respétalos. El mayor bien que Dios da a los hijos es que honren a sus padres, el cual será es que les va a ir bien y sus días se alargarán sobre la tierra. Porque guardan los mandamientos del Señor, honrando y obedeciendo a sus padres. El versículo 3 de Efesios 6 dice: para que te vaya bien y seas de larga vida. Para que te vaya bien y seas de larga vida, dice. Sobre la tierra. Para que te vaya bien. O sea, te va a ir bien con el cuidado de Dios. Deuteronomio 5:16 dice: Jehová ya
había mandado esto a su pueblo, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí van a poseer la tierra prometida. Y les dice que cuando guarden sus mandamientos y los pongan por obra, y uno de ellos es que la promesa es, primer mandamiento con promesa es honrar a tus padres, pues te va a ir bien. Te va a ir bien. Deuteronomio 5:33 dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que viváis y os vaya bien. Por ejemplo, los que han viajado en autobús o en avión o en carro particular a su pueblo, tú quieres que en ese viaje te vaya bien, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vas de viaje en tu carro particular, pues tú te preparas y tienes todo listo, llantas, frenos, afinación, las maletas, lo necesario, comida para el camino, seguridad. Si eres creyente te encomiendas a Dios y vas por el camino, no hay ningún accidente, ningún percance, nada, todo va bien, vas seguro. Igual cuando vas en el autobús. Cuando vas en el avión a lo mejor te da un poquito de miedo, pero hay seguridad, llegas bien al aeropuerto, te bajas, hay seguridad, eso significa. Vas a tener seguridad, te va a ir bien. Cuando honras a tu padre y a tu madre. Cuando quizá a lo mejor tienes duda de qué vas a estudiar, de qué carrera tomar. Quizá a lo mejor cuando te vienen a pedir como mujer, o cuando el joven se quiere casar. Tus padres te pueden aconsejar, tus padres te pueden dar una dirección, tus padres te pueden dar una opinión. Te va a ir bien, te vas a sentir seguro. Para que no tomes decisiones equivocadas, de las cuales a lo mejor el día de hoy te has lamentado de tomar decisiones equivocadas, de haber no escuchado a tus padres cuando te hablaron, te instruyeron, te dijeron. A lo mejor estás sufriendo las consecuencias de tus propias decisiones o de tus malas decisiones. Que tus padres quizá a lo mejor no son padres a lo mejor preparados o profesionales, ¿verdad? Pero tienen principios. Tienen principios que te enseñaron. Y muchos de esos principios te guardaron de muchas cosas cuando eras joven o cuando eres adolescente. ¿Verdad? Yo recuerdo que mi madre siempre me corregía, mi madre. Mi madre siempre me llevó al templo desde pequeño. Me enseñó a orar, me leía la Biblia. Mi madre. Y siempre me daba yo ya estaba grande y me daba mis varazos. Recuerdo que yo salía de la casa en rebeldía, me salía. A veces no le quería llenar los tambos de agua o ir a traer leña o barrer el patio. Y como chavo, como adolescente, pues piensa que uno todas las puede. Y piensa uno que se va a burlar uno de sus papás o de sus mamás. Yo me salía y llegaba de noche. Y ahí en la cama, cuando ya yo me estaba quedando dormido, zumba varazos. Ahí. ¿Sí? Y ahora entiendo. Entiendo por qué. Mi madre me amaba. Mi madre no quería que me desviara. ¿Sí? O sea, porque Dios quiere que nos vaya bien. Que nos vaya bien. ¿Sí? Ahora, ponte a pensar o pensemos por un momento, ¿qué le sucedería a un niño que desde pequeño no recibiera instrucción, no recibiera corrección, no recibiera amor, no recibiera ejemplo de sus padres? ¿Qué crees que va a pasar con ese niño? ¿Qué crees? Lamentablemente hoy en los hogares son disfuncionales. En unos reina la esposa, en otros el hombre es autoritario, en otros reinan los hijos. Y no debe de ser así. Lo que los hijos piden, los padres
ten, mijito, y le dan las cosas para que no llore o para que no haga berrinche. No, padre, desde pequeño, ok, a ver, hijito, ven para acá, esto no se hace. ¿Sí? Le estás enseñando a obedecer. Y el niño vuelve a insistir, a ver, ven para acá. Te lo llevas al baño, no sé, allá. Órale, lo estás entrenando, no lo estás disciplinando. Querido padre, no le vayas a pegar a tu hijo cuando ya, por enésima vez, ya estás a punto de explotar. Jamás hagas eso. Porque en vez de pegarle o corregirlo con amor, lo vas a dañar con odio o con rencor. Y eso se le queda muy grabado al niño. Muy grabado. Déjame decirte que los hijos, los niños, son muy inteligentes. Resulta que muchas de las veces los padres son entrenados por los hijos. Y los padres están a los pies de los hijos. Cuando debe ser al revés. Los padres deben de entrenar a los hijos y los hijos deben de obedecer a sus padres. Así debe de ser. Debe de haber instrucción, debe de haber amor, debe de haber ejemplo y debe de haber disciplina. Para que los hijos puedan crecer con un carácter formado. Un carácter. Un carácter. Quizá a lo mejor como joven o como adolescente vas a decir, bueno, pues a mí eso ¿qué me sirve? Pero déjame decirte que el día de mañana en tu trabajo, cuando te enfrentes a la vida, te va a servir y mucho. Y mucho. Porque te vas a dar cuenta y vas a experimentar con los demás jóvenes de tu edad o tu generación, estando en la escuela, en la universidad o en otras áreas, te vas a dar cuenta que ellos son rebeldes o son desobedientes o no aprenden nada. ¿Por qué? Porque nunca les enseñaron a obedecer en casa. Nunca les enseñaron. Me estaba contando un joven que en la universidad solamente había 2 personas. Y dice, ¿cómo puede ser posible? Decía él. Nada más otro joven y yo. Dice, somos los que pasamos los exámenes y ponemos atención y todos los demás hacen lo que se les da la gana. Le digo, eso es para que te des cuenta de que la instrucción que tus padres te enseñaron te está sirviendo allá. Te está sirviendo allá. Te estás dando cuenta que no es porque en determinado momento tus padres te tenían ahí o querían en determinado momento impedirte muchas cosas. No. Ahora tú mismo te das cuenta de las cosas. Bueno, eso sucede, eso pasa. Y cuando tú seas mayor o seas en determinado momento trabajes, te vas a dar cuenta. Y créeme que si tú no tienes a Cristo en tu corazón para cuando llegues en ese momento, vas a ser arrastrado por esa juventud. Pero si tú tienes a Cristo y estás entrenado para obedecer y para enfrentar la vida, tú te vas a permanecer firme. Vas a permanecer firme. Vas a permanecer firme en tus principios que tus padres te enseñaron. Y ¿sabes? Te va a ir bien. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Esa es la tercera razón por la cual Dios le dice a los hijos, esta tercera razón es para que obedezcas a tus padres y los respetes porque es el mayor bien para ti. El mayor bien para ti. Querido hijo, tus padres ya tienen su vida, ellos ya están formados, tienen un carácter, pero tú vas para arriba y deja que tus padres te enseñen, deja que tus padres te instruyan y tú respétalos y obedécelos. Para que el día de mañana puedas tener el carácter, y si mucho con Cristo, mucho mejor, puedas tener el carácter para enfrentar lo que está allá afuera. Porque es el mayor bien para los hijos. Y si un hijo no crece con instrucción, con amor, con ejemplo, con disciplina, lamentablemente ese niño va a ser un hombre completamente desgraciado y socialmente intolerable. Va a ser la rebeldía andando. Y tristemente no le va a ir bien.
siempre va a andar en problemado. Siempre. Tristemente y lamentablemente. Primera razón por la cual los hijos deben de obedecer a sus padres, respetarlos, es porque es justo. Segundo, es porque es bíblico. Tercero, es para que te vaya bien. Y cuarta razón por la cual los hijos les es necesario obedecer a sus padres en todo, es porque la obediencia promueve una larga vida. Una larga vida. La obediencia de corazón a Dios de los hijos que quieren agradar a su Señor, el resultado es una larga vida para ellos. Siempre hay excepciones. Efesios 6:3 dice: y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, te va a ir bien, va a haber seguridad, pero no solo eso, sino va a haber larga vida. Obviamente depende también de muchas cosas, porque si, por ejemplo, te malalimentas, o en determinado momento tienes vicios, ¿verdad? O desobedeces y deshonras a tus padres, pues no va a haber larga vida, ¿verdad? O quizá los planes de Dios son otros para tu vida. Hubo un caso en una situación, un joven de 22 años, que era familia cristiana, lo habían instruido en el camino de Dios, y él anhelaba estudiar medicina. Y este joven estaba orando con sus padres para que se le abriera la puerta en la universidad. El joven entró a la universidad, estuvo estudiando para ser doctor, termina su carrera, ¿verdad? Conoce a una joven cristiana, se comprometen y tenían pensado un proyecto en África con los niños desamparados y que estaban muriendo por inanición. Los dos como doctores tenían un proyecto allá en África para servir al Señor. Qué hermoso, qué impresionante. Ya esto lo venían orando la familia y la iglesia donde pertenecían. Una pareja que iba a ser de bendición a muchas personas. Pero una semana antes de su casamiento, el joven se desmaya de la nada. Se desmaya completamente. Lo llevan al doctor y le detectan leucemia grado 3. Y los doctores nada más le dan ciertos meses de vida. La muchacha comprometida le impacta la noticia, pero no da marcha atrás, sino viendo a su prometido en la cama, va y se casa con él. Y a la semana muere el muchacho. La iglesia se puso a orar, a interceder, a ayunar para que este joven se levantara, Dios lo sanara. No sucedió nada. Joven de 22 años, joven preparado, se logró casar con la muchacha ahí postrado en cama. Ahora quedó viuda. ¿No sería de larga vida este joven? Y de mucha bendición al proyecto que tenían pensado hacer. Son excepciones. Pero la larga vida que Dios le prometió a él estaba ahí arriba, en los cielos. ¿Qué sucedió con la viuda, con la joven esposa? Dios la llevó al África y abrió un hospital grandísimo, en donde mucha gente está siendo bendecida por esa joven preparada. La bendición de la obediencia es que para los hijos promueve una larga vida. Ahí arriba. En los cielos. En los cielos. En el Antiguo Testamento, un hijo judío que obedecía a sus padres gozaba de larga vida. En esta época del Evangelio, pues no es una regla sin excepciones. Hay excepciones como la que te acabo de contar, ¿verdad? Pero sí hay bendición en la obediencia. Sí hay bendición. La obediencia filial no va siempre dada con la longevidad en esta tierra. La bendición de la larga vida es allá arriba.
aquí en esta tierra hay excepciones. ¿Por qué? Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo lleno de pecado, donde nos enfermamos. Pero la larga vida que Dios ofrece y abundante es allá. Déjame decirte que un hijo joven, obediente, puede morir. Puede morir joven. Puede morir joven. Un asesino serial que acaba de fallecer mató aproximadamente no sé cuántas víctimas. Joven. Pero ahí en el penal conoció a Cristo. ¿Y cómo podía un joven, ¿sí?, que mató a tanta gente, obtener la gracia de Dios? Se arrepintió de corazón, Dios lo perdonó, testificó de Cristo en la cárcel, pero ahí mismo lo mataron. Tú te llegas a preguntar, ¿cómo es posible eso? Si fueras un familiar de las personas que él mató. Es por gracia. La gracia de Dios es la que se extiende al pecador. Y el día de hoy Dios está extendiendo su gracia para contigo, querido joven. Está extendiendo su gracia. Tenemos un claro ejemplo de la vida larga que Dios promete. Si Dios la permite en esta vida o en la venidera. Proverbios 3 dice: aquel hijo que no se olvida de la ley de su Dios y de las instrucciones que sus padres le dieron. ¿Qué fue lo que conoce ese hijo? ¿Qué es lo que conoce o cuál es el resultado de la obediencia a sus padres? Proverbios 3 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides de mi ley, tráela a la memoria, reténla con tu corazón y obedécela. Acuérdate de mi ley con tu memoria y obedécela con el corazón, porque te doy motivos por los cuales es importante que obedezcas, hijo mío, mi ley, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ese es el resultado. Por cuanto conoció la ley de Dios, la guardó en su corazón y la puso por obra en su caminar, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y el resultado es: nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y aquí está el éxito verdadero. Aquí está el éxito que todo hombre o toda mujer o todo hijo pueda llegar a experimentar. No es la fama, no es el dinero, no es ser famoso, no es tener tantos likes en Facebook o ahí en YouTube. No, no es que seas conocido en TikTok. No. No es esa la fama, no es ese el éxito. No, esa no es tu plenitud ni tu llenura. Esta es la vida larga que Dios te puede ofrecer cuando tú obedeces su ley. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos ¿de quién? De Dios y de los hombres. Hallar gracia delante de Dios significa que Él te va a favorecer en donde quiera que vayas. Vas a tener el favor de Dios. Cuando tú no te olvides de su ley y con tu corazón, con tu voluntad obedezcas sus mandamientos, y en este caso si obedeces a tus padres y los honras, hallarás gracia y buena opinión delante de los hombres y de Dios. Dios te va a llevar en el momento indicado y adecuado con ciertos hombres. Dios te va a favorecer y te va a dar gracia para que te gane su confianza. Si estás preparado, a lo mejor te van a dar un buen puesto, un buen trabajo. Si sabes un oficio, Dios te va a ayudar, te va a dar la gracia ahí. Para que te vaya bien, para que seas de larga vida en esta tierra. Pero no te debes de olvidar de la ley de Dios.
No te debes de olvidar de guardar sus mandamientos en tu corazón. ¿Cuál es tu corazón? Tu voluntad con la que haces las cosas. Tu voluntad es la intención por la cual haces las cosas. Ese es tu corazón. ¿Con qué intención haces las cosas? Y que en esa intención esté rebosando de la ley de Dios en tu vida. Siendo así, hallarás gracia, favor. ¿Qué le sucedió a José? José halló gracia delante de Faraón. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en su corazón temía a Dios. ¿Y por qué fue puesto? Era un joven temeroso de Dios y honraba a su padre, a Jacob. ¿Dónde lo puso Dios? Lo puso como gobernador, el segundo de Faraón. ¿Qué sucedió con Daniel? Con Sadrach, con Mesac, con Abed-Negó. En su corazón tenían la ley de Dios y muy seguramente honraban a sus padres. ¿Qué pasó con Daniel? Fue gobernador de Babilonia. Fue vidente de sueños. ¿Dios hace acepción de personas, joven? ¿Niño? ¿Niña? No. Hudson Taylor a los 6 años, si no mal recuerdo, dobló sus rodillas y le dijo: Señor, aquí está mi vida, yo te entrego mi corazón, haz de mí lo que tú desees. ¿Quién fue Hudson Taylor? Un gran misionero usado por Dios. Dios se puede revelar a un hombre de 99 años como un niño de 9 años. Dios se puede revelar a un hombre de 105 años como un niño de 5 años. Eso es grande nuestro Dios. Él quiere que tú, lo que te pide a ti en lo personal, joven, adolescente, niño, es que obedece a tus padres para que te vaya bien. Querido joven, adulto, que tienes a tus padres todavía, hónralos. Hónralos. Si tú ya eres adulto, mayor y casado y tienes a tus padres, respétalos, hónralos, para que nos vaya bien. Demos gracias a Dios, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu bondad, Jesús. Ayúdanos a cumplir tu palabra, Señor. Danos de tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, porque la verdad necesitamos de tu Espíritu, Señor. Seas tú exaltado, Señor, en esta palabra, en este estudio. Padre, ayúdanos, Señor, a ser los hijos obedientes que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a amarte, Señor, a ti. Quiero amarte, oh Jesús, con toda mi alma y fuerza, entregar mi vida entera para darte honra y gloria a ti, y perder mi existencia para obtener el galardón de tenerte a ti, mi Cristo. A ti, a nadie más que a ti. Toma mi corazón y mi débil condición, y enciende en mí el fuego, la pasión por tu bendición. Quiero amarte, oh Jesús, con toda mi alma y fuerza, entregar a mi vida entera para darte honra y gloria a ti, y perder mi existencia para obtener el galardón de tenerte a ti, mi Cristo. A ti, a nadie más que a ti. Toma nuestra condición, Señor, que es débil, Señor, y forma este vaso, Señor, este barro, Dios,
conforme a tu imagen, Señor, conforme a tu semejanza, Señor. Quiero amarte, oh Jesús, con toda mi alma y fuerza, entregar mi vida entera para darte honra y gloria a ti, y perder mi existencia para obtener el galardón de tenerte a ti, mi Cristo. A ti, a nadie más que a ti. Toma mi corazón y mi débil condición, y enciende en mí el fuego, la pasión con tu bendición. Así es, Señor. Toma este barro, Señor, y fórmalo, Señor. Moldea, Señor, la vida de los jóvenes, Señor, la vida de los niños, Dios, para que desde adolescentes, desde pequeños, Dios, desde su juventud, aprendan a obedecerte, Señor, aprendan a agradarte, Señor, y sean ellos, Señor Jesús, glorificando tu nombre, Señor, en donde quiera que vayan, Dios. Pon este sentir en sus corazones, Señor. Ayúdalos, bendito Dios. Ministrales el día de hoy, Señor. Te necesitamos, Señor. Con barro en las manos del alfarero, así quiero ser en tus manos, Señor. Que tus manos derriben y formen un vaso nuevo para servir a Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso, hazme un vaso nuevo, mi Señor. Danos vida, Señor. Quiero tener vida porque solo en tus manos podrá ser que viva este corazón. Quiero florecer en el huerto divino. Quiero dar aroma a mi Señor y Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso, hazme un vaso nuevo, mi Señor, mi Dios. Hazme un vaso nuevo, mi Señor, mi Dios. Haznos vasos nuevos, Señor, donde tú puedas beber, Señor, donde tú puedas saciar tu sed, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque has sido tan bueno, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor, permanezca en nuestros corazones, Jesús. Muchas gracias, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús.